que sí quisiéramos que ustedes los recogieran y sobre todo explicar algunos datos. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque si pudiéramos resumir el balance del informe de reservas a diciembre 31 del 2024, es que creo que estamos encontrando el punto de inflexión para revertir la tendencia. Y lo vamos a ver con datos. Eso no es simplemente una hipótesis. Lo vamos a ver con datos de que creo que estamos encontrando un punto de inflexión en una caída sistemática de las reservas que hemos tenido en los últimos años de petróleo y de gas. Encontrar un punto de inflexión no es encontrar ya la solución, es encontrar un punto de cambio en una tendencia que traemos. Uno dice, hay un punto de inflexión en mi salud y eso no explica que sea necesariamente para bien o para mal, es un punto de cambio. Pero aquí vamos a demostrar que estamos empezando a encontrar un punto de cambio para revertir esa tendencia. Y eso no es ya la solución definitiva, nos compromete a seguir trabajando. Es decir, estamos un poco contentos de encontrar esa acción. Y ahorita les recuerdo que el año pasado, cuando ustedes saben, yo llegué a comienzos del año pasado, en diciembre del año 23, y cuando vimos el informe de reserva, dice, bueno, aquí del 23 tenemos que empezar a hacer una serie de tareas que ahorita vamos a explicar cómo da el resultado, digamos, no tan deseado como quisiéramos, pero insisto, creo que el resumen es, sentimos que estamos encontrando el punto de inflexión para cambiar la tendencia, pues digamos, decreciente de las reservas que veníamos trayendo casi que en los últimos 10 a 12 años. Volvamos un poquitito a la gráfica del punto de inflexión. Entonces, así como tenemos una concavidad, digamos, hacia arriba, cuando uno empieza a cambiar, encontrar este punto es clave, porque nos ayuda a analizar qué hicimos para encontrar ya un cambio en la tendencia y si es posible seguir manteniendo esas acciones, potencializarlas, reforzarlas, y creo que eso es parte de lo que ahora sí empecemos. Esta primera diapositiva es clave para decirles, nosotros lo que hacemos en el informe no es coger unos datos y moldearlos a nuestro gusto, que algunas personas dicen, bueno, la NH, no. Lo que hacemos es todos los reportes que hacen las compañías, ahí está el número de empresas que presentaron el reporte, el total de campos informados del año 23 y el año 24, y ustedes se darán cuenta porque la disposición establece que las reservas 1P deben ser certificadas si las mismas son superiores a 1 millón de barriles. Por eso la mayoría de las compañías que producen más de 1 millón de barriles tienen que estar auditadas, y ahí está el nombre de las compañías. Nosotros lo que hacemos es consolidar la información, y eso está para el arbitrio, la Contraloría la revisa, mira que efectivamente esas compañías están, si ustedes hicieran algún informe, pero bueno, hay algunas cosas que por razones técnicas son reserva de las compañías que no están, pero ponemos los nombres de las compañías, es decir, casi el 100% de los datos que reportan las compañías son auditados por compañías de prestigio internacional. Bien, sigamos. ¿Esto aquí yo puedo moverlo o me tengo que decir? Aquí estaríamos como con el resumen de estos 6 aspectos que resaltan, digamos, el balance de lo que fue el informe de reserva. Lo primero es que Colombia aumentó sus reservas probadas de petróleo. Claro, aquí siempre está la discusión, cuál es lo ideal, y es la famosa hipótesis de ver el vaso medio vacío o medio lleno. El resumen es que las aumentamos. ¿Cuánto? Pues una cifra importante. ¿Que quisiéramos más? Pues sí, quisiéramos más. Siempre, aquí no vamos a estar satisfechos nunca con el dato, siempre querremos tener mejores resultados en muchos aspectos. Y esa relación de reservas-producción, que es de 7 años, supera la del año anterior. La gente dice, es que nos superó 0.2 años o 0.1 año. Pero recuerde que es que cada año que va pasando nos vamos consumiendo las del año. Esto funciona como una cuenta en el banco. Yo voy sacando año a año, ¿cierto? Si yo a eso que voy sacando año a año no vuelvo a reponer, pues efectivamente mi cuenta va decreciendo.
Si usted al final del año dice, yo a 31 de diciembre del 2024 mantengo 10 pesos más que los del 2023 con todo lo que me gasté, porque es que la gente piensa que es que nos quedamos quietos, que simplemente el 7.1 se mantiene ahí y subimos a 7.2. No, es todo lo que nos gastamos, lo repusimos, inclusive incrementamos algo. Cuando habla de esa reposición positiva del 105%, es llevé al banco lo que me gasté, incluso puse 5 más. Y vamos a ver que hay años en que no solamente no reponíamos nada, sino que perdíamos en el banco, que fue lo que nos pasó en el 2023. Eso no está pasando en el 2024. Entonces yo saqué plata del banco, tenía 100 pesos, saqué plata, saqué 30, me quedaron 70, pero cuando fui a pedir el saldo, no me dijeron que me quedaban 70, sino que quedaban 65 porque me han debitado por el manejo de la tarjeta, por el 4 por mil. Entonces antes gasté más incluso de lo que debité por costo, y así nos pasó, por ejemplo, el tema de gas, ya lo vamos a ver. Entonces la incorporación anual de petróleo se incrementó en un 30%. En gas, las reservas, producción, cambió su tendencia. Ahí no estamos diciendo que pasamos a positivo, cambió esa tendencia, ahorita lo vemos en un gráfico, en los que, por eso hablamos del punto de inflexión, de caer de un año. Es que estábamos cayendo, y eso a veces no se recoge y no se dice, pero bueno, no vamos a estar en esa, simplemente tratamos de explicarlo y ahorita lo vemos en la gráfica, de caer un año, cuando usted cada año cae un año en su índice de reservas producción, pues está cayendo casi 45 grados. Porque si usted cada año en la horizontal, cada uno en la vertical, estaba cayendo a 45 grados. Y esa tendencia se cambió. Adicionalmente, la reposición de reservas fue positiva, a diferencia, como les expliqué, del año anterior. Y todo esto se debe fundamentalmente a las medidas que tomamos. Recuerda que hace un año, aquí en este salón también, hablamos de la necesidad de adelantar unas medidas, y vamos ahorita un poco a explicar algunas de ellas, que nos permitió sobre todo articularnos entre todos los actores de la industria. Eso no había pasado, y lo digo, pues, eso ni presunciones ni nada, eso se debe simplemente a la voluntad de todos, porque uno puede tomar aquí una iniciativa, pero si no hay respuesta positiva de los gremios, de la industria, de las otras entidades del Estado, todo eso, y aquí este salón que es testigo de eso, nos hemos reunido durante muchas veces el año pasado, bueno, y en otros salones, incluso en otras entidades, a mirar cómo nos articulamos en vez de estar desde cada uno de su trinchera diciendo el culpable es usted tiene que hacer esto, me corresponde a mí hacer esto, pero nunca nos hemos sentado a la mesa como lo hicimos el año pasado y como lo vamos a seguir haciendo para mirar cómo encontramos soluciones a muchos de los problemas que tenemos, que lo vamos a ver dónde están pasando esos problemas y cómo los tenemos que seguir gestionando, y creo que ya tenemos un primer resultado positivo. Cambiar la tendencia, insisto, de los últimos 10 a 12 años no es fácil, pero el desafío es más grande, porque ese punto de inflexión, si no seguimos trabajando en ese mismo sentido, pues fue ilusión de un día, fue ilusión de un año cambiar esa tendencia y otra vez no quisiéramos volver a lo mismo que se estaba presentando. Esa parte de la articulación institucional ha sido muy importante, logrando incorporar en reservas 1P 36 millones de barriles en petróleo y 84 gigapiés en gas, proveniente de esos recursos contingentes, que es la acción fundamental en la que seguimos concentrados. Y bueno, entre el 23 y el 24 la incorporación de reservas 1P. No hicimos el video de la pedagogía que ustedes ya lo saben, ya saben qué son las reservas, saben qué son los recursos, saben qué son reservas 1P, 2P, en fin. Entonces, entre ese 23 y el 24 la incorporación de reservas 1P debido a la implementación y seguimiento de proyectos de producción incremental y recobro mejorado. Aquí es muy importante hacer esa previsión que también lo hicimos el año pasado. Los recursos contingentes son, digamos, hidrocarburos que hemos descubierto, ya sabemos dónde están, sabemos más o menos sus cantidades, pero no los hemos podido llevar al nivel de reservas porque hay contingencias, hay situaciones que hay que superar de tipo ambiental, de tipo técnico, de tipo económico, de tipo social, por eso no se pueden llevar al nivel, digamos, de
concreción como reservas hasta que no superemos esas contingencias. Y ahí es donde fundamentalmente nos hemos concentrado y ahorita miramos con datos. Entonces, esos trabajos y también en la aprobación de proyectos de producción incremental. Es decir, los campos tienen una declinación natural, pero las compañías pueden, y se lo voy a hablar de la forma más simplificada y los técnicos excusarán lo simplista que soy, pero si tomamos acciones tendientes a que esa curva de declinación cambie su pendiente y la podamos subir y podamos sacar más recursos, ¿cierto? Esos proyectos implican efectivamente una aprobación, un ajuste y una revisión por parte de la agencia para que las compañías que acometen estos trabajos de cambiar esa curva de declinación puedan entonces ser aprobados. Ahí nos hemos concentrado mucho y por eso estamos hablando de que esa implementación a esos proyectos y el recobro mejorado, y estas cifras quiero que se las tengan en su cabeza para lo que vamos a explicar en los siguientes minutos. Si lográramos, bueno, uno puede descubrir allá en su estructura, en su reservorio 100, digamos, sabe que hay 100 barriles de crudo, o sea, son las cuantificaciones iniciales que uno puede determinar que están ahí. ¿Cuántos de esos 100 podemos llevar a superficie? No llevamos los 100. Ahí hay un factor de cuánto podemos recuperar con las técnicas que tenemos, por la naturaleza del yacimiento. No podemos sacar en esa pedagogía que hicimos en el video, de cada 100 gotas que hay, en Colombia estamos pudiendo llevar a superficie 16. Es decir, se nos quedan 84 gotas de petróleo, y casi el 84% no lo podemos llevar a superficie. El reto es cómo mejorar ese factor. Porque, bueno, y es que en el mundo tampoco hay países que lo lleven al 100, eso no se puede técnicamente llevarlo al 100 porque dicen, bueno, pues tenemos el 84, no. Un promedio razonable que podríamos estar es que lo pudiéramos llevar razonablemente a un 18, un 20%. Cada puntico, nosotros estamos entre 15.5 y el 16, vamos a poner 16. Si logramos hacer esfuerzos mejorando las técnicas para sacar más de esas goticas que tenemos allá de petróleo y pasáramos un solo punto porcentual, estamos incrementando cerca de 750 millones adicionales en la reserva. Recuerden que tenemos 2000, por decir algo, 2100. Si podemos incrementar por cada punto que trabajemos en un punto porcentual, es decir, un punto porcentual en lograr sacar esa reserva, estamos incrementando 750 millones de barriles, que es casi el 30% de lo que tenemos en reserva, que no se puede lograr con nuevas incorporaciones, y ahorita lo vamos a ver la cifra. Luego, si usted tiene un negocio y usted dice, ven, voy a hacer, que venga el civil de hacerlo tan crudo, pero si usted tiene unas 3 líneas de negocio en su almacén, entonces vende ropa de niño, vende ropa de caballero y vende ropa de dama. Y usted dice, la línea donde mejor me están los resultados es la ropa infantil. Ahí estoy ganando el 30%, puede causar un poquito de esfuerzo, pero gano más el 30%. En cambio, la ropa de dama gano el 10% y en la otra el 15%, y a veces me cuesta hasta más sacrificio, más incierto. ¿A cuál se concentra usted? Vender la ropa que le está dando ese. Aunque todo mi negocio me da en promedio el 20%, la que más me da está en línea. Lo que vamos a demostrar ahorita, que son los datos reales, es que en los últimos 7 años Colombia se debería concentrar por los resultados que tenemos en recobro mejorado. No estoy diciendo en nuevas incorporaciones, abandonarlo, no, es que vamos a mostrar qué resultados le está dando en cada una de esas líneas de negocio. Y este es un tema muy importante que aquí entre nos, que nos salga de Sudamérica, casi no lo vi en ninguna de las notas de prensa que ustedes sacaron. Y esto es un tema muy importante, porque los beneficios de la industria se ven reflejados en ¿qué? En las regiones, en regalías. Y estos son datos muy importantes, pero también tiene que ir correlacionado con mirar en esos años que ha pasado con el precio, porque la dinámica de la industria petrolera es que a más sube el precio, más interés, y eso no solamente pasa en la industria petrolera, pasa en todo. Si las empanadas, ahora hay una seducción por las empanadas, si la gente quiere comprar más empanadas, pues hay más tendencia a que haya más negocios buscando empanadas, vender empanadas. Si las empanadas ya no son atractivas porque las señoras deciden ajustarse a la dieta, pues
las empanadas ya no son buen negocio. Y además si caen de precio, nadie va a poner un negocio de empanadas cuando las empanadas las regalan así. Pero si el precio del crudo baja, no hay interés, no hay atracción, no hay seducción por buscar. Y tampoco, pues, va a mejorarse los niveles de producción y de reservas, porque nadie está buscando petróleo. Y vamos a ver cómo esa tendencia casi es, como yo le diría, hay una correlación directa. Si sube el precio, pues, incluso ustedes escucharon Ecopetrol, que hay campos que cuando baja el nivel de precio no se puede sacar y no se puede ni siquiera establecer, porque ya la ecuación no me da. Hay campos en los que levantar un barril de crudo es de 30 a 35 dólares, y si el crudo está, bueno, más los costos, impuestos y todo, me dice a 60 o 50 dólares el barril, pues ya no es atractivo. Y esta cifra es muy importante, miren, y hay que comparar con periodos similares. Entre el 7 de agosto del 22 al 24 de diciembre, que es el informe, al 30 de diciembre del 24, es decir, 29 meses, se recaudaron por regalías 22.6 billones. Eso da en promedio más o menos 0.8 billones de pesos mensuales. Comparadas con el mismo periodo del gobierno anterior, fue de 13.6 billones, es decir, 0.6 billones por mes. Ustedes escucharon en algún momento unas quejas de los gobernadores: me cortaron las regalías y no sé por qué. Pues claro, porque se habían hecho unas proyecciones en el bienio pasado, con el anterior gobierno, de una producción que nunca se dio, unos precios que nunca se dieron, y entonces, como esto es un presupuesto de caja de regalías, entonces la realidad es que muchos departamentos no lo tuvieron. Hoy tenemos un escenario mejor de regalías, dado que tenemos mayor producción, pese a que los precios no nos han ayudado como quisiera. Y ahorita lo mostramos en regalías. Sigamos. Ahora sí vamos a entrar un poco en ya mirar los datos. Estos son las reservas de crudo, están en el boletín. Usted ve que pasamos en reservas 1P, ya saben que son las reservas 1P, es decir, aquellas que tienen un nivel de probabilidad de que los podamos ya llevar a superficie, sacarlos y ponerlos en ducto más del 90%. Pasamos de 2.020 millones a 2.035. Insisto, si uno hiciera la ecuación de cuánto me gasté el año pasado, que creo que lo mostramos ahorita en el otro gráfico para mirar ese ejemplo claro de cómo es ese nivel de reposición de reserva. Y están las reservas 2P, que más o menos igual se ha crecido en las reservas, en las reservas 2P pasamos de 2.665 a 2.609. ¿Qué implica eso? ¿Cierto? ¿Por qué ese cambio? Incluso porque parte de esas reservas van migrando horizontalmente. Cuando yo voy buscando mecanismos para que mi nivel de probabilidad yo las pueda, por mejores evaluaciones, ahorita lo mostramos en la siguiente gráfica, puedo ir variando ese nivel digamos, de tipo de reservas. Estos son reservas, tanto las que tienen un nivel de probabilidad superior al 50%, las 2P que están entre el 50 y el 90, y las con probabilidades inferiores, que son las 3P. Siguiente diapositiva. Y aquí me quiero detener un poco para ese tema del punto de inflexión. Yo quiero llamar la atención específicamente porque en todas las curvas que hay, no solamente en este tema del petróleo, sino en muchos temas de economía, de inflación, el 2020 por la pandemia tiene una condición atípica, ¿sí? Que no obedece a toda como yo diría, la correlación que hay. No sé si esto tiene un indicador o mejor me toca con el indicador natural, que es el dedo. Entonces, si cambiáramos esto y esta curva, ¿sí? Una producción pues, que se cayó, pues obviamente las condiciones de la pandemia, y esto lo subiéramos, usted se da cuenta que casi siempre, a excepción de ese año, pues, las condiciones ya explicadas, siempre hay una más o menos correlación entre la línea verde y amarilla. ¿Qué es la línea amarilla? Ustedes lo ven ahí, la producción o consumo anotador. Estoy hablando de la línea esta, que es el precio WT, que es lo que les quiero mostrar. La línea amarilla es el precio WT. Y este es nuestro indicador de reservas producción, los años que tenemos como de autosuficiencia. Les decía hace rato con el ejemplo de las empanadas. Si hay buenos precios, pues hay más interés a buscar. Puedo hacer revaluaciones de millacimientos,
cambiar mi tipo de reservas y aumentarla. Si usted se da cuenta, vamos a hablar del 2022. Con cruda 93, esta curva debería haber subido, más o menos. Si usted tiene aquí cruda 66, pero insisto, hay que verlo con el análisis objetivo de él. Pero usted se dará cuenta que aquí tenemos, con cruda 66, más o menos nuestra evaluación de reservas nos decía que teníamos un índice, o sea, una autosuficiencia para 7.6 años. ¿Cómo explicar que el siguiente año, con 93, nuestro índice de reservas, producción bajó a 7.5? Pero lo que les quiero significar es que bajamos acá, y bueno, tiene una lógica de que bajamos acá. Si nosotros mantenemos esta tendencia desde el año 2021 decreciente, usted se da cuenta que estamos de 7.6, 7.5, 7.1, es decir, estamos disminuyendo casi medio año, ¿cierto? Medio año de 7.6 a 7.5, después 7.1. Si no hubiéramos hecho nada, pues mantenemos esta tendencia y estaríamos acá. Incluso a sabiendas de que caímos en el crudo, podríamos haber caído más. Pero las cosas cambiaron, y entonces es donde estoy diciendo, señores, creo que aquí hay un punto de inflexión. Eso los matemáticos y los que saben de esto también dicen, hay un punto de cambio en la tendencia que aspiramos mantenerlo. Ese es el desafío que tenemos este año, ¿sí? Contrario a los mensajes ¿cómo se llama? Apocalípticos, de que todo esto va a ser, estamos encontrando, el paciente por lo menos ya dio signos de cambio. Y incluso, y esto sería contradictorio, estaríamos casi hablando en la misma condición, que la línea verde esté por encima de la amarilla, ¿cierto? Como por allá en lo de la pandemia, si esto pasara. Claro, no añoramos que esto se nos caiga. Y esto es precio. Hoy estamos a 64. Estamos incluso mucho más ahora. Y estamos esperando, eso no depende de nosotros. Los precios del crudo no los saca la ANH por resolución, ni lo saca el gobierno colombiano, ni lo saca Venezuela. Mañana los vamos a hacer precio. Usted sabe que eso es una geodinámica, unas condiciones económicas a nivel global, unas condiciones de crecimiento económico, de demanda que hacen que esto. Pero lo que le quiero significar es que pese a que hemos caído, empezamos a tener una tendencia que sería en contra del sentido real, pero eso es lo que nos da un poco de tranquilidad. Cambiar ya la tendencia, eso es importante. Aquí está, en esta gráfica, pues fundamentalmente lo que nos consumimos, ¿cierto? Que es lo amarillo, y lo que reponemos. Y usted se da cuenta, por ejemplo, en este año, aquí, pues obviamente pandemia, también hay que ser siempre las cifras objetivas, pues lo que produjimos, lo que incorporamos respecto a lo que nos consumimos, la diferencia es muy grande. Y el año pasado, ¿qué es lo ideal? Que lo azul esté por encima de lo amarillo, ¿cierto? Que nosotros estemos reponiendo más de lo que nos consumimos, es decir, que la cuenta bancaria no nos pase. Esto ya lo logramos en este año. Bien, siguiente. Ya no funciona el... ¿Y es este? Sí, pero está... Si lo alcanzan a ver, hagan un acto de fe. Hagan un acto de fe, que aquí hay un punto rojo. Esto es importante, esta gráfica, por lo que les decía. ¿Qué pasó con ese nivel? ¿De dónde salió ese crudo? Por el cual hicimos reposición del 105%. Aquí está lo que nos gastamos, es decir, lo que le sacamos a la cuenta corriente del petróleo el año pasado fueron 283 millones de barriles. Y lo que incorporamos es nuevas incorporaciones, el nuevo descubrimiento, resultado de los hallazgos de los contratos, es tan solo 3 millones de barriles, que representan el 1%. En tanto, por lo que les hablé de lograr sacar más goticas de petróleo, cambiar mi curva de declinación, incorporamos 60 millones de barriles, que representan el 20% de todo lo que incorporamos el año pasado. Y por reclasificaciones, es decir, ya usted va mirando cuál es su nivel de probabilidad de hacer reclasificaciones de sus tipos de reservas, y ya pasamos entonces
a 1P, incorporamos de 2P que pasamos a 1P, 20 millones de barriles, es decir, el 6.7%. Por revisiones técnicas. Revisiones técnicas es el resultado de conocer mejor mi yacimiento, hacer mejores interpretaciones estructurales, técnicas, geológicas del yacimiento. Entonces hago revisiones y implica, vuelvo y digo, mejor conocimiento del yacimiento. Incorporamos 222 millones de barriles. Si usted se da cuenta, por nuevos descubrimientos, solo encontramos el 1% 2024, mientras que por revisiones técnicas, reclasificaciones, estamos consiguiendo más o menos casi 300, 220, 280, casi 300 millones de barriles. Ahí es el negocio del famoso símil de la ropa. ¿A dónde yo me debía concentrar? Pues a dónde está más. Sin embargo, hay gente que dice, no, es que lo único que vale es que tengamos nuevas incorporaciones. Ahora miren esta gráfica, porque eso es lo que pasó en el 2024. Ahora hagamos un análisis del 2018, para no ponerlo solamente en el contexto de este año y de este gobierno. Miremos en el 2018, siguiente diapositiva. Bueno, esto es incluso la tendencia de estos recursos desde el 2018 para acá, pero creo que es la siguiente diapositiva en la que me tengo que concentrar, en este. Tomamos ahora una serie del 2018 para ver cómo es las incorporaciones, porque algunos dirán, no, pues sí, es que como en este gobierno, por el tema de no firmar contratos, no se han incorporado. Incluso voy a hacer aquí, no lo voy a hacer con micrófono, se lo pongo en el contexto. Si nosotros hubiéramos firmado estos 2 últimos años 300 contratos, que entre el 2018 al para que lo que si hubiéramos firmado 300 contratos, la lógica exploratoria dice que más o menos entre el momento en que yo firme el contrato y empiezo a encontrar pasan 6 años. Si hubiéramos firmado 300 contratos que estaríamos pasando, no veríamos todavía resultados. Porque dice, la culpa de que se cayó la producción y las reservas de gas es porque no se firmaron nuevos contratos. Como si cuando yo firmara un contrato, inmediatamente se incorporan reservas. No, señores, no es así. Hay contratos que hay que esperar 6 o 7 años, en el mejor de los casos, en el mejor promedio, para esperar cuál fue el resultado. Pero si hubiéramos puesto 100 contratos el año pasado, no lo estamos viendo aquí. Pero incluso yo escucho a geólogos y técnicos diciendo, la caída de reservas se debe a que no hemos firmado contratos en los 2 últimos años. Señores, uno no firma un contrato inmediatamente, le suma un número de reservas. Y miren lo que ha pasado, ahora sí, miren lo que ha pasado en estos 7 años, desde el 2018. ¿Sí? Del 2018 al 2025 hay 7 años. Así que, ¿cuánto hemos incorporado en 7 años por nuevos descubrimientos y el resultado de firmar contratos? En el del 2018 para acá hemos firmado 71 contratos de exploración y producción. Por firma de por nuevas incorporaciones, 50 millones de barriles, solo el 2.8 en los últimos 7 años. En tanto, por recobro mejorado, producción incremental, reclasificaciones y revisiones técnicas, esto implica, vuelvo y digo, estudios, mejor conocimiento de mis yacimientos, he incorporado 1.029 millones de barriles, por recobro mejorado 378 y por reclasificaciones 286. Esto implica que las incorporaciones, casi el 95% de las incorporaciones en los últimos 7 años no ha dependido. Y no con esto estoy justificando una narrativa. Lo que les estoy diciendo es a dónde nos debemos concentrar que nos den mejores resultados, que es el ejemplo que les puse de la línea de negocio. Usted puede seguir vendiendo ropa de caballero, sí. Yo ahí me gano un poquito, pero me gano 50 millones de barriles en 7 años. En tanto, en 7 años me gané 1.029 por revisiones técnicas, 286 por reclasificaciones y por recobro. Y aquí es un desafío enorme en el que estamos trabajando. Aquí está más o menos lo que les acabo de resumir. Esto no es muy distinto al gas, ya lo vamos a pasar a gas y vamos a ver eso. Listo. Pero volvamos otra vez un poquito a la gráfica anterior para mostrar las tendencias, los puntos de inflexión. Insisto, este es 2020, que es el año pandemia, pero usted ve que hemos venido bajando. Esta es nuestra tendencia a bajar y ya en el 2024 encontramos puntos de inflexión.
los ideales todavía no estamos satisfechos, quisiéramos incorporar más reservas, tenemos más tranquilidad, pero el mensaje es eso. Creo que estamos empezando a encontrar puntos de cambio en la tendencia que se traía de los últimos años. Siguiente. Vamos a ver la otra. Bueno, en recursos contingentes es lo que hemos descubierto, lo que hemos hallado. Una filtración. Ok. Bueno, lo que hemos descubierto, o sea, en recursos contingentes, es decir, vuelvo, insisto, lo que el petróleo que hemos hallado además, o sea, lo nuevo que hemos incorporado en los últimos años, usted ve esa tendencia creciente, no me voy a detener. El objetivo es cómo pasar estos recursos contingentes a reservas. Ese es el trabajo. Es decir, tenemos mucho petróleo descubierto, mucho más que las reservas hoy que tenemos. En recursos contingentes, se recuerda, desde el 2035 millones a el 2400 que tenemos. Es cómo incorporar. Es decir, tenemos alimento en la nevera. Lo que necesitamos es cómo sacarlo, cómo consumirlo y cómo aprovecharlo. Y ese es un reto en el que estamos. Y en gas sí que es mucho más esa tendencia. Ustedes no saben manejar estas cifras importantes. Sigamos porque quiero concentrarme en los mismos análisis que estamos haciendo. Este es el cambio en gas. En gas quisiéramos tener otra circunstancia. Ahorita hacemos preguntas y ustedes, en lo que los haya confundido más, me dicen que es preciso. Entonces, en gas, en las reservas 1P, tuvimos una disminución. Eso es evidente. Y esto es la única forma el único mensaje es: caímos en petróleo, caímos en gas, esto no hay nadie que lo pare, pero vamos a ver el mensaje con la lectura que nos están dando estas mismas citas. Ahí están, ustedes las conocen, las vieron en el comunicado de prensa. Sigamos. Y esto es lo que todo el mundo dice. La NH no lo quiere ocultar, como alguien entrevió como en una nota de Twitter, dice como si la NH quisiera ocultar. No lo queremos ocultar, esa es la realidad. Lo peor que nos podía pasar es hacer el avestruz, meter la cabeza y no escuchar a nadie. No, por lo menos en esta administración no lo vamos a hacer. Escuchamos a todos, voy a todos los escenarios, nos dicen hasta que nos vamos a morir, pero no importa, ahí estamos para escuchar, porque, hombre, si uno no va al espejo, ¿cómo sabe que tiene la corbata atravesada, que está despeinado? Pues sí, pero hay unas críticas muy duras, a veces, hubiéramos incluso cambiado esto y dice, no, eso está como raro. Es que lo ideal es que sigamos cayendo, eso es lo normal. Parece como que lo anormal entonces es que tengamos un cambio. No vamos a esperar un cambio porque yo estoy ya sospechoso, ¿no? Es como cuando la esposa uno lo recibe por primera vez con la chancla y dice, uy, sospechoso, no lo había hecho, ¿qué me irá a pedir? ¿Qué querrá? No, pues hombre, piensa que ahí también de la gente empieza a tener confianza que ella de pronto leyó un curso y dice, bueno, hay que cambiar. Pero mire lo de gas, que era lo que les explicaba. Esto también es un cambio. Si siguiéramos cayendo, aquí en gas, recuerden que ya en hidrocarburos caíamos casi medio año por año. A medio año nuestro IDP, cada año que pasaba, aquí era casi de 1. De 8 a 7.2, de 7.2 a 6.1. Y si seguimos la tendencia, hoy estaríamos hablando de 5.1. Entonces uno dice 5.1 y me dice, no ha pasado nada. Pero bueno, dijo un amigo que no salga de Sudamérica esto, todo el pobre roba. El pobre saca su cobija al sol y llueve. Dice, no, es sospechoso, porque no, en la realidad estas son las cifras, ya les expliqué, son cifras. Recuerda que lo azul tiene que ir más arriba que lo verde. Bueno, en esta sí le cambiaron, allá era lo verde, aquí era lo naranja, le cambiaron la codificación, pero bueno, siempre lo azul aquí, como en el fútbol, los azules tienen que estar por encima de los verdes. Que los que yo no entendió. Entonces, aquí, mire que estaba por debajo, es decir, no le pusimos nada y antes perdimos de nuestra cuenta corriente. Es decir, no recuperamos ni un pesito, y antes por cuotas de manejo, porque no sé qué, por lo que sea, por inflación, perdimos. Aquí estábamos muy poquito, aquí sí crecíamos. Estas son las cosas complicadas. Aquí no hemos repuesto, pero recuperamos lo que teníamos. Si empezamos a crecer. Ese es el cambio de tendencia que estamos empezando a ver. ¿Satisfechos? No. No estamos satisfechos. Hay que seguir trabajando mucho más fuerte. Pero sí quiero que entendamos esta cifra. Y este cambio, digamos, aquí nos empieza a mostrar ese punto de inflexión que les decía. Entonces, ¿qué estamos haciendo
para que ese punto de inflexión se convierta realmente en un punto de inflexión y no en un punto de ilusión, ¿cierto? Porque si no hacemos nada y si volvemos otra vez a caer la tendencia, pues nos vamos el año entrante para acá. Entonces, cuando yo invito a todos, a los gremios, a las empresas, a las demás entidades del Estado, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si nos ha dado resultado, dicen que lo bueno se mantiene. Entonces, como dicen, el equipo que gana no se cae. Si estamos haciendo esto, hay que hacerlo, hay que reforzarlo, incluso de las medidas que tomamos, creemos que algunas hay que ajustarlas más. Hemos diseñado ahorita que la segunda parte lo hacemos. Y vamos a mirar, siguiente, esto es, ya ustedes conocen esta gráfica, estas son las tendencias del histórico de corporación, donde empezamos entonces ya el cambio. Pero volvemos otra vez a la misma gráfica para explicarles esto del tema de las incorporaciones. Aquí, recuerda que en el tema de petróleo las revisiones técnicas nos daban positivo. Aquí, las revisiones técnicas no es la mejor vía. Porque aquí parece que lo contrario, entre más vamos conociendo nuestras estructuras y nuestros yacimientos de gas, como que nos ayudan a ajustarnos hacia la baja. ¿Por qué? Por una declinación normal de los yacimientos, pero que hemos notado y que estamos revisando, ahí tenemos una acción concreta. ¿Por qué esa curva de declinación en los últimos años y sobre todo en los últimos meses ha caído tan vertiginosamente? Y eso implica pues, que cuando usted va conociendo más su yacimiento lo tiene que quitar. Pero, ¿dónde está lo positivo de esto? Miren, por nuevas incorporaciones, 37 gigapiés cúbicos hemos incorporado en el año pasado. Y por recobro mejorado 104. Vuelve a ser el recobro mejorado y la producción incremental el punto donde nos debemos concentrar. Si nos quedamos en nuevas incorporaciones, bueno, son positivas. Y este año aspiramos a meter en nuevas incorporaciones mucho más gas del que metimos este año, el año pasado. Mucho más. Esa es la tarea en la que estamos haciendo. Entonces, esta es la producción. Las revisiones técnicas nos hicieron, no dicen, no es que decidieron cerrar el grifo, por lo que no hay firma de nuevos contratos, no. Esa es una declinación natural. O sea, como la vida, la vamos interviendo. Cada vez que usted pide un día más, es un día menos. ¿Cierto? Y así nuestro yacimiento, entre más le vamos sacando, no han perdido la presión, ya no están sacando el mismo gas con la misma velocidad, pero pues este es el análisis. Ahora miremoslo en los últimos 7 años para ver cómo es ese tema por incorporaciones. Aquí está el del 2018 al 2024. Entonces, si usted se da cuenta, por nuevas incorporaciones, 201, pero es mucho más por recobro mejorado, ¿cierto? Y por reclasificación. Incluso si uno sumara esas revisiones técnicas, pues el balance es más positivo en esto que lo que estamos. No estoy diciendo que no le vamos a apostar a las nuevas incorporaciones, que no que eso en el mensaje, sino que estoy diciendo es para dónde nos concentramos más. No, desechemos nuevas incorporaciones, no, estamos trabajando para que haya nuevas incorporaciones tanto en petróleo como en gas, en el marco de los contratos firmados. Lo que estamos buscando es hacer más eficiente lo que tenemos, más eficiente. Y creo que lo estamos logrando. No hay nuevas incorporaciones, resultados de nuevos contratos. Que pues sería atípico que firmáramos un contrato hace un año y medio y ya hoy estuviéramos con reservas probadas y de pronto está con producción, cambiaríamos la curva histórica típica. Pero bueno, insisto que el mensaje que nos está dando aquí es dónde nos debemos concentrar en esa estructura de hacer más eficiente lo que tenemos y hacer más eficiente donde tenemos mejores resultados y persistir e insistir en eso. Creo que ya estamos terminando, solo me falta ver lo de recobro mejorado, lo de recursos contingentes, creo que es la siguiente gráfica. Pasamos, por favor. Pues en gas sí que hemos descubierto gas. Y el reto, y ahí viene la pregunta, el dilema de todos, y el ejercicio que hicimos arriba, el tablero de mirar el tema de la reserva. Si usted mira, pasamos en las recursos contingentes 1C, pasamos de 1289 a 2386, casi que las duplicamos. En las 2C las aumentamos en un 50% y en las 13 casi un 50%, es decir, gas hemos descubierto en el último año, mucho más gas. ¿Cuál es el reto? El reto es efectivamente cómo llevar estos recursos contingentes a la otra gráfica,
a las reservas probadas, pero más allá de las reservas probadas es cómo llevarlas a hacer gas comercial. Ustedes recuerden que en gas es distinto a petróleo, el tema de cómo manejamos esos recursos, porque hay un tema del componente de la comercialidad del gas y de acuerdo a la regulación, qué mercados podemos atender, y es toda esa diferencia que ustedes ya lo manejan. Entonces, ¿dónde está aquí el tema? Fundamentalmente, ustedes ven, este es gas en áreas continentales en naranja, o sea, lo que hemos descubierto en el continente, y esto es recursos offshore. Entonces, ustedes se dan cuenta el cambio fundamental que hay por la incorporación de los recursos que hemos tenido en el Mar Caribe, que incorporan casi, nos duplica casi un 70% más de los recursos que teníamos como recursos contingentes, fundamentalmente dependen de los descubrimientos del Mar Caribe. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son como las principales conclusiones? Insisto, el mensaje que quisiera es, creo que estamos encontrando, lo digo por tercera vez, el punto de inflexión en esa caída, y encontrando un punto de cambio en esa caída sistemática que veníamos en los últimos años. ¿Nos reta? Sí, nos reta mucho más. Porque lo importante no es encontrar el punto de inflexión, sino empezar a cambiar ya tendencia. Pero así como el paciente, cuando el médico dice, creo que le encontramos un punto de inflexión, y uno le pregunta al doctor, ¿positivo o negativo? Porque si el punto de inflexión es negativo, significa que ya es irreversible. Pero dice, un punto de inflexión positivo significa que estamos mostrando a cambiar tendencia. Y hay que trabajar. Desde la agencia seguimos insistiendo, de hecho la otra semana tenemos nuestro próximo comité interinstitucional para hablar solo temas de gas, para mirar cómo vamos a diseñar una estrategia que nos garantice minimizar esa brecha y dependamos menos del gas importado, ¿cierto? Y logremos garantizar seguridad energética a todos los colombianos. Y esa es una tarea en la que aquí se sientan los gremios, incluso los más radicales y catastrofistas, hasta los propositivos. Yo celebro y agradezco los comentarios. Uno no espera, insisto, ese no es ni nuestro estilo. Yo llevo aquí un año largo y desde que ya no es nuestro estilo de esperar que nos den solo las flores. No, también díganles lo que estamos fallando, porque los errores nos ayudan a ajustar. Y en esa mesa nos dicen, es que ustedes están fallando tal, o reconocen. Y yo agradezco, digamos, porque eso es una demostración de lo que tenemos que hacer como colombianos. Trabajar no solamente en este frente, sino en muchos, en procura del interés general, más que en los egos personales, más que en que yo me caracterice porque a todo le diga no o a todo le diga sí. Si trabajamos, y en todos los escenarios ustedes me han escuchado que yo estoy en los foros o paneles que me invitan, al final el mensaje que les digo es, busquemos las cosas que nos unen, trabajemos articuladamente. Y el modelo que implementamos con el Comité Interinstitucional es eso. Ahora, ese mismo día tenemos dos temas que vamos a tratar el próximo 3 de julio. Hacemos una revisión de toda nuestra estrategia que vamos a implementar de gas para incorporar más recursos, para poner más moléculas en el mercado, sobre todo en la demanda esencial, pero también la estrategia de cómo mantener los niveles de producción y aumentar reservas en petróleo. Estas medidas que se las presentamos el año pasado, recuerdan las dimensiones, digamos, desde las medidas agrupadas en 3 dimensiones, en coordinación interinstitucional, en buscar los ajustes que tuviéramos que hacer en regulación y modernización normativa, en optimización contractual y operacional, en esas 3 dimensiones, y de cara a aumentar el factor de recobro, que ustedes ya lo saben, en superar las contingencias para pasar recursos contingentes a reservas, y en aprovechamiento de activos productivos, en eficiencia de la exploración. Hemos sacado algunos ya normas que en esta matriz hemos trabajado, y eso es parte de lo que estamos logrando en los resultados. Insisto, digo buenos resultados, pero no satisfactorios. Yo insisto que nosotros no nos vamos a les explicaba estos días en una reunión con otros, yo tengo no sé si es defecto, que no estoy satisfecho con nada todavía, no me siento satisfecho. Creo que este equipo puede dar mucho más. Tengo un equipo extraordinario en la NH, de gente técnica comprometida. Creo que estamos cambiando nuestras formas de relacionamiento en los territorios, con mucha presencia, la vamos a seguir reforzando.
nos estamos yendo con los gremios, con los gobernadores, con los alcaldes, porque esto depende de todos. Nosotros podemos aquí tomar muchísimas medidas, pero si mañana hay un bloqueo y no permite que haya ni el taladro, ni que se pueda hacer la sísmica, de nada logramos. Aquí podemos hacer todos, y los muchachos y los ingenieros hacer todo, pero si no hay tampoco una voluntad política en las regiones, de parte de los alcaldes, de los líderes, de las comunidades, no lo logramos. Por eso hay que, de los trabajadores incluso, por eso el comité interinstitucional también tiene el asiento de los trabajadores. Es que escuchamos todos. Si hago un grupo de WhatsApp, siempre pongo este ejemplo, es un ejemplo pueblito. Si hago un grupo de WhatsApp con solo los hinchas de Millonarios y nos empezamos a preguntar cuál es el equipo del mundo, terminamos convencidos de que Millonarios es el equipo. Y si hay uno de Santa Fe metido en el grupo, lo vamos a decir, ese es el único equivocado, ese no sabe. No, hagamos un equipo con todos los expertos de fútbol y ahí en el grupo tenemos nuestra interacción, de pronto escuchamos eso. Si uno hace un grupo, hace un evento, el que lo entendió, lo entendió. El que hace un evento solamente que lleva a todos los que le dicen que el que está ahí es el mejor y están de acuerdo, y eso no hace sentido. Hacer un grupo de gente que le diga lo que uno quiere escuchar, pues eso es políticamente inteligente, pero no racionalmente útil. Luego, lo que nosotros necesitamos es eso en el comité, que nos digan lo que estamos fallando, pero insisto, es parte de lo que les queríamos comentar en un poquito más de análisis de fondo que el comunicado de prensa muestro. Ahora sigue nuestra segunda parte. Muy rápidamente vamos a decir las medidas que hemos tomado y la incorporación de nuevas medidas que nos van a permitir seguir cambiando esta tendencia. Muchísimas gracias. Vayan haciendo sus preguntas en el QR que se explicó al principio. Rafa, que es nuestro vicepresidente de operaciones, parte responsable de la articulación de todos estos temas en el comité, a quien le quiero agradecer y le quiero felicitar por su trabajo. Yo digo que hasta, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen a uno los hijos a uno? No sea tan intenso, papá. Es hasta intenso en todo eso, pero porque tiene un equipo extraordinario que no nos vamos a quedar, insisto, tranquilos en decir ya, cambiamos, yo ya me voy de la NH, de los que hicimos la tarea, no. Todavía tenemos muchísimo por hacer, muchísimos retos, y bueno, ustedes desde los medios nos pueden acompañar a ir informando esto. Rafa. Gracias, doctor Fernández, por la generosidad, ante todo para conmigo y para el equipo, a quien también le agradezco. Avancemos, por favor, una cosa que es muy importante, esta es la visión de cambio que le hemos presentado al país en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo podemos hacer que a partir de la gestión eficiente de los recursos hidrocarburíferos tengamos excedentes que nos permitan contribuir al proceso de transición energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo? Ya el doctor Meléndez mostraba la cifra de los 22 billones de pesos en los primeros 29 meses a ratio de 0.8 billones, lo cual nos indica que estamos en el camino correcto. Satisfechos no estamos, dice el doctor Velández, y comparto lo mismo, pero en el camino adecuado vamos. Siguiente, y a partir de las tres mismas dimensiones les queremos proponer al país nuevas medidas y continuidad de otras en estas tres mismas dimensiones. Van a encontrar dos iconos o dos formas de presentar las medidas, unas verdes y unas amarillas. Yo me voy a concentrar en las amarillas, que son las nuevas. La verde, vamos a continuar comité interinstitucional de hidrocarburos, pero vamos a conformar comités territoriales de hidrocarburos, es decir, para que en el territorio tengamos presencia y la misma articulación que estamos logrando a nivel nacional, pues la logremos, digamos, desde el nivel territorial, ya con las autoridades locales. Finalizando la presentación, hemos preparado unas infografías y todas las medidas para que todos los medios se las lleven, entonces ahí van a poder tener también otra herramienta de consulta. Avancemos ahí para redimir el tiempo. En regularización y modernización normativa hemos tomado algunas medidas. El año pasado pedimos la 40537, que modificó la 181495, y pedimos una serie de circulares que nos permitieron avanzar. Este año podemos anunciar que primero ya expedimos el acuerdo número 03, que permite normalizar y promueve la normalización de contratos y convenios actuales misionales en el marco de la transición energética justa. Este acuerdo nos va a permitir modernización contractual, mayor eficiencia en la exploración y producción,
promoción de los proyectos del factor de recobro y los proyectos de producción de incremental, así como incrementar la inversión de energías renovables. Está recién salido del horno de las empanadas, entonces ahí está un excelente, digamos, acuerdo, una excelente medida de texto. Vamos a trabajar sobre la modificación de la resolución 77 para que podamos actualizar la metodología de valoración de los recursos y reservas de hidrocarburos del país. El PRMS también ha tenido, digamos, actualizaciones, ya hay más conocimiento de cómo interpretar, digamos, y hacer analizar mejor los informes de reservas. Estamos trabajando en un proceso de modernización, entonces actualizar esa normativa va a ser importante. Vamos a crear una serie de estrategias, un conjunto de estrategias que nos permiten mejorar la eficiencia energética desde nuestra entidad y en colaboración con todo el sector para aprovechar todos los recursos existentes. ¿Sí? Bueno, estamos trabajando en la metodología para viabilizar los activos y hacer todo el plan, comenzar a materializar el plan de abastecimiento de gas en la reconversión, digamos, de activos que necesitamos para poder traer gas del Caribe hacia el interior y viceversa cuando se requiera. Vamos a trabajar sobre todos los lineamientos para los proyectos de producción incremental y cómo pedimos una nueva resolución que los digamos que los promueva. Sobre esto hemos venido trabajando desde el año pasado. Recuerden que lo verde del año pasado. Este año vamos a trabajar en la modificación a la resolución 40236 que nos permita, digamos, actualizar las condiciones de medición de los hidrocarburos, toda vez que los yacimientos, ya conocemos más los yacimientos del país, son yacimientos maduros, el crudo es pesado, etc. Entonces ahí vendrán, digamos, unas orientaciones importantes. Algo muy importante y es cómo podemos aumentar el factor de recobro mejorado, pero teniendo una tasa máxima eficiente de producción, porque usted tampoco puede jalar todo el dinero de la cuenta de una vez porque de pronto termina quebrándose. Entonces también tiene que ser gradual para no acortar la vida del yacimiento. Entonces estamos trabajando en construir un manual de recobro mejorado que permita incorporar todas las tecnologías que hoy existen en el mundo para recobro mejorado, captura de carbono, inyección de polímeros, inyección de aire, etc., ¿sí? Al tiempo que planteamos una metodología para tener una tasa máxima eficiente de producción para que sea balanceado la gestión del yacimiento. Continuamos ahí. En optimización contractual, que es nuestra tercera dimensión, vamos a continuar trabajando bajo el liderazgo de la vice Nela y su equipo, toda la estrategia territorial de hidrocarburos muy articulado a los comités interinstitucionales territoriales. Ya tenemos una línea de base sobre el factor de recobro campo por campo y ahora es establecernos metas que permitan aumentar el factor de recobro campo por campo con estrategias viables, teniendo en cuenta la tasa máxima, digamos, de recuperación, pero además atendiendo a que el Plan Nacional nos dispone que todos los campos que estén por debajo del promedio mundial, el promedio es el 30%, pero es algo, digamos, a los que sabemos que es difícil, digamos, lograr, pero cómo podemos ir encaminando a que todos los campos tengan una estrategia de recobro mejorado, que no es más que mantener la energía y la presión del yacimiento para poder recuperar, digamos, cada vez más el petróleo que identificamos. Y vamos a implementar toda la resolución 40537 en el sentido de poder tener medidas para exploración y explotación, optimizar la eficiencia de la recuperación y la tasa eficiente de exploración. Vamos a continuar con el proceso permanente de activos productivos. Ya digamos tenemos uno en camino que es el campo Atarraya y ahí vamos a ir identificando qué otros activos productivos tenemos para cada vez sacarle más jugo a lo que tenemos en la nevera y poder tener excedentes que permitan apalancar la transición energética. Vamos a seguir acompañando todo el proceso de superación de contingencias para poder hacer migración de recursos contingentes de la categoría de contingentes a reservas y horizontalmente es ir también migrando a categoría P1. Vamos a acelerar el proceso o vamos a trabajar en acelerar el proceso de licenciamiento social del proyecto Sirius. El proyecto Sirius es una importante noticia para el país. Son 6.1 teras las que se han descubierto por el tipo del gas
esperamos que el factor de recobro, digamos, sea importante. Igual estamos analizando todos los datos. Ahorita estamos en el proceso de cómo nos articulamos en el marco del comité interinstitucional para redimir tiempos y poder todos contribuir a que el licenciamiento social y el licenciamiento ambiental de Sillo se dé prontamente, de manera tal que podamos redimir algo de tiempo y podamos contar con ese gas offshore, esas moléculas, lo más rápido posible. Y finalmente implementaremos un proyecto, ya lo comenzamos a implementar, ya hemos acabado algunas resoluciones en general, un proyecto que nos permita modernizar la fiscalización en temas de eficiencia y eficacia a través de las tecnologías de la información y la comunicación, para que la agencia pueda robustecer su set de datos, poder cada vez hacer analítica más avanzada de los datos y poder tomar decisiones estratégicas basadas en la evidencia, como lo ha mostrado el doctor Velandia cuando mencionaba, digamos, los puntos de inflexión. Eso es producto también de los avances, digamos, en temas de analítica. De manera tal, doctor Velandia, que hasta este momento hemos presentado tres cosas muy importantes. Uno, el tema del punto de inflexión, que nos muestra que hemos encontrado un camino y que vamos a seguir trabajando sobre él para seguir mejorando sin estar satisfechos, pero para que eso, el punto de inflexión, sea permanente y sobre una constante, presentamos estas 16 medidas al país que son sobre las que trabajaremos. Uno más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar rápidamente la mesa para la rueda de prensa del doctor Velandia. Voy a ir por las preguntas. Mientras tanto, les invito a que un café o un pasabocados, digamos, que hemos preparado, y rápidamente volvemos a la rueda de prensa. Muchas gracias, doctor Velandia. La segunda pregunta es de un medio regional no identificado, y la pregunta es: en petróleo se observa que las reservas probadas se incrementaron y que hubo un cambio de tendencia de gas. ¿A qué obedece este cambio? Lo dije en la explicación, fundamentalmente se debe a que nos hemos concentrado en áreas, digamos, sectores de acciones de la agencia que le ha permitido mejorar recobro, mejor conocimiento de los yacimientos con las compañías, y esas incorporaciones han sido muy positivas, pero todo eso, insisto, yo seguiré siendo enfático, se ha debido a que el año pasado creamos nuestro comité interinstitucional, y le voy a explicar con algunos ejemplos cómo se materializan esas acciones en el comité interinstitucional, y es poder sentar a todos los actores, a la industria, a los gremios, las compañías, a las autoridades del Estado que tienen que ver. En el desarrollo de la industria tiene que ver el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, tema consultas previas, licenciamiento ambiental, ANLAM, y todos estos temas que implican, por ejemplo, buscar que los recursos contingentes, es decir, estos hidrocarburos descubiertos ya en el subsuelo, para poderlo llevar a reservas, tienen que tomarse decisiones en cada una de estas entidades. Nos hemos sentado a la mesa a mirar cómo nos apoyamos y cómo emprendemos acciones, no esperar cada uno cruzado de brazos a ver cuándo reacciona el otro,
y mirar de pronto también cuáles son las dificultades que tiene cada una de estas entidades en poder avanzar de forma más eficiente y cómo nos apoyamos. Entonces, una entidad dice, bueno, yo puedo colaborar en esto para que el tiempo sea más adecuado, necesitan tal información, yo la tengo, porque aquí se sienta la CREC, se sienta la UDME, se sienta el Ministerio. Todo esto nos ha permitido facilitar rápido las cosas para que podamos solucionar problemas técnicos en los campos que nos han permitido vía estos procesos. Por ejemplo, en los temas de recobro mejorado no es simplemente decir, bueno, implemente esta medida. Esas medidas requieren aprobación de las autoridades ambientales y al estar la ANLA, el Ministerio, en ese comité, agilizamos procesos, optimizamos procesos de mejor manera y tenemos resultados. De hecho, saliendo de esta rueda de prensa, tenemos reunión técnica con ANLA para mirar todos los problemas que tenemos, cada uno de los problemas de licenciamiento ambiental que nos permitan rápidamente pasar de recursos contingentes a reservas, poder adelantar las labores exploratorias que hay planeadas para hacer este año. Gracias, doctor Velandia. Esta interesante pregunta por parte de Reuters, bueno, todas bastante interesantes. Sí. Se están retirando empresas multinacionales de la actividad de exploración y producción de petróleo en Colombia por la decisión de no abrir nuevas rondas y por el contexto internacional. Si se han retirado empresas, por favor detallar cuáles y qué impacto tienen sobre la producción. Bueno, sí es una pregunta pertinente, un poco para todo el tema de lo que se ha venido diciendo, que dadas las políticas de las empresas mineras, no hay compañías que vengan a la NH a decirle, mire, entrego mi contrato, renuncio, me voy del país. No hay. Voy a poner dos ejemplos que no se puede salir. Shell y Repsol. Shell y Repsol, de hecho, yo me reuní en España con esas dos compañías hace unos 20 días, no por iniciativa mía reunirme, por iniciativa de ellos, a decirme, miren, vamos a explicar las razones de nuestra ida de Colombia. Nosotros tenemos un portafolio mundial de inversiones en muchos países. En estos procesos de hacer más eficiente lo que estamos haciendo, encontramos que hay activos que no tienen la misma rentabilidad de un país al otro. Luego, la decisión de haber negociado con Ecopetrol o con otra compañía, nuestros contratos obedecen simplemente a una diversificación de portafolio, no a riesgos país. Con un colofón. Y no estaba hablando con un funcionario, me estaba con altos directivos de Shell y Repsol en Madrid. Y me dice, estamos listos para cuando se nos requiera estar en Colombia. Si es mañana, es mañana. Podemos incluso apoyar todas las labores que ustedes tienen de optimizar de gas, por ejemplo, Shell. Pero el mensaje claro es que estas compañías no se fueron por temas de riesgos países. Shell me decía, nosotros hemos estado casi 80 años en el país, más de 80 años en el país, no nos íbamos a ir. Hemos estado en momentos críticos. Confiamos en Colombia y seguimos en Brasil. Eso quiero ser enfático, dicho por ellos mismos. Y es que la realidad, no han venido a decir, mire, es que el tema del riesgo de desconfianza en el país se nos acabó y nos va. Yo siempre pongo como un ejemplo adicional de lo que está pasando en la ronda eólica offshore, que está manejando también la NH. Cuando uno encuentra compañías de Dinamarca, Bélgica, España, Reino Unido, China, queriendo invertir en Colombia, pues yo creo que sí le están apostando al país. Pero han utilizado la decisión de estos países de diversificar su portafolio de inversiones para decir lo hicieron por desconfianza en el país. No es así. Gracias, doctor Velandia. La siguiente pregunta del diario del medio El Nuevo Oriente. ¿Cuáles son los indicadores positivos que revela el informe? ¿Se tiene planteado restablecer las operaciones de exploración y explotación? Y continúan la pregunta, ¿qué decirles a quien cuestionan la importación de gas máxime cuando el informe de recursos y reservas habla de buenas reservas para el país? Indicadores positivos que, pese a que consumimos lo que nos consumimos, tanto en petróleo como gas, hay una tendencia a reposición importante, sobre todo en crudo. Es decir, no solamente repusimos en crudo lo que nos gastamos en el 2024, sino que incorporamos un 5% adicional. Cuando yo hablo uno de la reposición del 5%, significa repuso lo que consumió e incorporó adicionalmente.
Y en gas, si bien es cierto, no pudimos hacer una reposición de lo que nos consumimos positiva, sí cambiamos la tendencia del 2023, y es que antes estuvimos por debajo de las incorporaciones, es decir, nuestra cuenta se debitó más incluso de lo que gastamos. Y les colocaba ese ejemplo. Ya cambiamos esa tendencia y ahora estamos, y ese es un punto importante, creo que con las medidas lo que nos demuestra el informe es que estamos encontrando puntos de inflexión que cambian esa tendencia decreciente de los últimos años, tanto en petróleo como en gas. ¿Quisiéramos más? Sí, que el nivel, digamos, de esa curva cambiara, pero ustedes se dan cuenta que las pendientes de crecimiento que traíamos de los últimos 10 años han cambiado en el último año. Gracias, doctor. El tema de si se reactivan las actividades de exploración y explotación, no hemos parado en las labores de exploración y producción de petróleo. De hecho, hemos descubierto más hidrocarburos y el resultado de la exploración, hemos encontrado más hidrocarburos en los últimos 3 años que en los últimos 8 años, en promedio. Ahí está la demostración en recursos contingentes. Nuestra tarea es eso que hemos encontrado en los últimos años, cómo llevarlos a resto de los programas, que ese es otro desafío. Pero no hemos parado. De hecho, miren que con la implementación del acuerdo 6 del 2023, de hecho este gobierno, hemos logrado incorporar más de 160 millones de dólares adicionales para exploración. Cuando la gente dice que en Colombia cesó las labores de exploración y producción, significa que bajamos, que ya no estamos produciendo crudo, que estamos simplemente con un crecimiento vegetativo. No, estamos produciendo más crudo, y es administración eficiente de lo que tenemos. Administración eficiente de lo que tenemos. Y yo les mostré las curvas de cómo se incorpora el crudo y esas nuevas incorporaciones, cuánto nos está pesando. Entonces, aquí lo que necesitamos, y esa es la línea, y en lo que estamos trabajando es, en el marco de esos contratos firmados, cómo hacemos más eficiente. Y creo que estamos encontrando ese punto de inflexión. Las labores de exploración no paran. Ecopetrol mostró recientemente cuál es su plan de inversiones en exploración. Porque tenemos, insisto, y qué pena decirlo a la sociedad, tenemos todavía muchísimos contratos firmados con millones de hectáreas todavía para explorar en el marco de los contratos. Entonces estamos señalando, si firmamos un contrato adicional, de los 71 contratos que hemos firmado en los últimos 7 años, muy pocos han incorporado reservas. Si nos quedamos en esa discusión, firme más contratos, que es lo que nos garantiza, pues estamos perdiendo el foco de lo que nos debemos concentrar fundamentalmente. Resumo, no han parado en Colombia las labores de exploración y producción. De hecho, producimos más que el anterior gobierno, y segundo, estamos encontrando más crudo que en el anterior gobierno. Y la tercera, creo que había una tercera y era... Se la complemento, doctor, si la recuerdo. ¿Qué decirle a quienes cuestionan la importación de gas, máxime cuando el informe de recursos y reservas habla de buenas reservas en el país? Sí, y si bien es cierto, no es un tema de la NH, todo el tema de comercialización de gas, pues sí me ha entrado en explicar un poquito pues esta circunstancia. Nosotros fiscalizamos más gas del que consumimos. ¿Qué significa? Es decir, estamos produciendo más gas del que consumimos, pero por disposiciones regulatorias hay un gas para atender sobre todo el mercado esencial que tiene que ser gas en firme, es decir, gas en condiciones de continuidad y de calidad. Todo el gas que nosotros producimos en Colombia no está en condiciones de atender esa demanda que exige regulatoriamente esas condiciones. A un hogar no le puedo decir, mire, le voy a alimentar con gas que está en pruebas. Hemos descubierto gas, estamos en el periodo de evaluación y entonces usted le voy a proveer el gas. No, la regulación le dice, no señor, usted me tiene que garantizar que el gas que le ofrece a ese hogar tiene que ser un gas en firme, es decir, gas que tenga una continuidad en el tiempo. Porque imagine el ama de casa que el lunes le dieron gas, el martes no, entonces eso no es así. ¿Qué pasa? Esa brecha, esa diferencia que hay entre el gas que producimos en Colombia, que es el gas fiscalizado, que aquí hay otra expresión que les decía hace unos días que tenemos que empezar, y es el gas grabado, que es para otros efectos, el gas que se graba con regalías, pero no todo el gas que producimos lo llevamos a los ductos, porque hay alguno que hay que inyectarle a los yacimientos para mejorar las condiciones de presión y de recuperación del hidrocarburo, y ahí se nos va una gran parte. Otro gas
que por condiciones de distancia de los yacimientos no lo podemos meter al ducto. No se inyecta, pero entonces hay que pues quemarlo o hacerle alguna cosa. Y estamos disminuyendo sistemáticamente ese gas que se está autorizando en quemas para que vaya más bien a los... Pero ¿cómo lo hago? Es que son campos distantes, es un pozo que está donde no hay infraestructura de transporte. Todo el gas que producimos no lo estamos pudiendo llevar por razones regulatorias, pero en la CREC estamos implementando unas medidas para que, por ejemplo, algunos sectores que no necesitan esa total firmeza, gas en firme que se llama, como en los hogares, hay otros sectores que sí podrían manejar y hay un buen espacio de producción de gas que podría atender eso, para ir disminuyendo ese gas y depender menos del gas importado. Claro que nuestra prioridad no es el gas importado, nuestra prioridad es el gas nacional. Pero la otra que también lo digo enfáticamente, que la importación de gas no se ha dado en el último año ni en los últimos 2 años. Desde el 2016 estamos importando gas. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, que en la medida que ha habido esa estrechez, hay algún sector residencial que por esa estrechez y por la disminución en la producción, algún sector residencial que no es lo todo. Ese 5%, un 5 al 7% que es el déficit, ese gas importado que antes lo utilizábamos solo para la generación térmica, nos ha tocado atender los hogares, y ahí entonces es donde viene eso. Pero el trabajo que estamos haciendo en este año fundamentalmente apunta a cómo disminuir esa brecha que tiene el gestor del mercado proyectada para el año entrante y cómo reducirla y mantener, digamos, más del 90% y el 95% de la demanda por producción nacional. Esos son los retos que tenemos, y no es que pues digamos estemos apostatando. Aquí finalmente al colombiano le interesa que tenga gas a menor precio en condiciones de continuidad y de calidad adecuadas, y nos toca utilizar todos los instrumentos mientras hacemos todo el proceso de que esa nevera llena que tenemos en el Mar Caribe la podemos irrigar. Eso no nos va a ser en cuestión de 1 o 2 años. El desafío que tenemos fundamentalmente como gobierno va a ser 2026, 27 y 28. Estos 3 siguientes años son desafiantes y lo estamos trabajando con incorporación de nuevos recursos vía eficiente administración de los yacimientos que tenemos. Gracias, doctor Velarde. Las siguientes 3 preguntas son formuladas por Red Noticias, las voy a leer individualmente. Siento que sobre la primera ya hubo una respuesta, pero quizás para que haya suficiente claridad de nuestro accionar. La producción de gas presentada en el informe ha sido la más baja del año 2009. Producción. ¿Qué propone la NH para reactivar la producción de pérdida en los últimos años? Bien, insisto, estamos haciendo un trabajo y no voy a decir que es la primera vez, pero por lo menos sí donde nos vamos a concentrar muchísimo en una acción muy fuerte desde el punto de vista institucional, es campo por campo. Estamos revisando, analizando técnicamente esas curvas de declinación, porque, insisto, lo que estamos viendo es un cierto comportamiento atípico en los últimos meses de declinación casi que acelerada. En algunos campos estamos notando que casi cayó verticalmente, caída libre, ¿sí? Y eso es un poco atípico, lo tenemos que revisar. No queremos lanzar juicios de eso, simplemente hay que revisarlo técnicamente por qué ha pasado esa declinación tan acelerada en algunos yacimientos y buscar entonces con las compañías cómo revertimos esa situación en lo que se pueda. O sea, como dicen popularmente, la vida tiene una declinación normal. Yo quisiera sentirme de 18 años todos los años, pero no, esa es la realidad. Tengo que ir disminuyendo, que ya con los 35 que tengo, pues ya se le notan a uno. Entonces, pues no es el propósito de decir, vamos a cambiar y la curva de declinación la vamos a volver positiva. Eso no es. Lo que estamos diciendo es mirar cuáles son las razones, porque hay en algunos campos con una declinación más atípica de lo esperado, y mirar cuáles son las causas, invertir recursos, tomar acciones, hacer seguimiento para ver cómo cambiamos esa curva de declinación tan acelerada que tienen algunos. No todos, pero hay algunos que sí nos llaman la atención. Gracias, doctor Velarde. La siguiente pregunta de este mismo medio es:
¿qué medidas de corto plazo contempla implementar la NH para materializar nuevas reservas, considerando que la expectativa más optimista de la entrada de la operación de proyectos de gas costa afuera estaría mínimo en 2029? Sí, esta pregunta también es muy importante. Si bien es cierto, estamos trabajando en temas de recobro mejorado, en proyectos de producción incremental, en mejor conocimiento de nuestros yacimientos, que son los factores en los que vemos que nos dan mayor incorporación, no es menos cierto que también tenemos un portafolio de campos que esperamos este año, antes del año gas que comienza 1 de noviembre, antes de ese año gas, ya las podamos tener como reservas probadas y digamos como moléculas de gas que puedan ser ya comercializadas cuando esos campos declaren comercialidad. Aspiramos antes del 1 de noviembre, y todo esto es siempre poniéndole diligencia, pero también confianza en Dios que todo nos salga bien, y es que antes del 1 de noviembre podamos estar incorporando alrededor de 50-55 millones de pies cúbicos que le pegarían positivamente a esa brecha que el gestor del mercado nos dice que vamos a tener. Es decir, no nos quedamos quietos en esa, sino que en el marco de los contratos vigentes de las áreas donde tenemos mucho por hacer, tenemos un portafolio de más o menos 8 o 10 proyectos que nos pueden incorporar más o menos gas firme de alrededor de 55 millones de pies cúbicos. Presidente, antes de que cambie de Claro que sí. pregunta, ¿pero nos puede ampliar esos proyectos? Sí, esa es de la señorita Laura. Sí, eso es bien. Qué pena. Tú hablas acerca de los portafolios de campo, Sí. son 8 o 10 proyectos, pero ¿cuáles son? Yo te los hago llegar, no los tengo acá, pero te los doy ahorita terminados, les podemos demostrar campo por campo los que tenemos. Por favor, Nelson, para que mostremos ahí Le los damos el 58 listado a pies. Laura para que lo tenga, y bueno, ya a todos ustedes que tengan ese portafolio de cuál es el escenario de que más o menos nos dan esos 53-55 millones de pies cúbicos. Los pueden revisar en detalle, con todo gusto. ¿Y con eso tenemos que importar el otro año o ya se cierra completamente el... Vamos a mirar cifras y las recuerdo en detalle. El gestor del mercado nos dice que el escenario de déficit para el 26 es de alrededor de 160 millones de pies cúbicos. Ellos recomiendan, si hacemos unas operaciones swap entre mercado primario y mercado secundario, que depende mucho de los agentes. Aquí ya yo no tengo incidencia, ni el gobierno tiene incidencia en decirle al que tiene vengas o allí obligatoriamente. Si eso se da, más o menos estaríamos bajando a un nivel de 118 millones de pies cúbicos de déficit. Si logramos incorporar estos antes de que termine este año, estos campos, estaremos diciendo que casi vamos a atender la mitad de eso, de 118, podemos estar hablando de 55 más o menos, estamos en la mitad. El déficit entonces van a ser 50 millones de pies cúbicos, amén de lo que Ecopetrol pueda ofrecer, en la medida que Ecopetrol, y esto ustedes lo saben claramente, Ecopetrol es el mayor productor, pero es el mayor consumidor. Si Ecopetrol va haciendo sistemáticamente, y eso es un reto que estamos trabajando con Ecopetrol, cómo poder ofertar en el año gas, este año mucho más del que ofreció el año pasado. ¿Cómo Ecopetrol puede ofrecer más gas si los campos se están declinando? Liberando gas que consume. ¿Y cómo libera un gas que consume? Generando otras fuentes energéticas. Por eso cuando ustedes ven Ecopetrol se está metiendo en proyectos de renovables, todo eso que es parte un poco también de su autogeneración, de su consumo, de su demanda interna, libera gas. Entonces ya la iluminación, por decir algo, o en los procesos industriales que necesita gas, lo puede estar liberando. Todo eso apunta a que el gas que se requiera por la vía de importación sea lo más mínimo. Insisto, de cara a que los colombianos tengan el gas de producción nacional, el más barato y con las mejores condiciones técnicas. Pero eso sí tendríamos que importar. Pero más o menos el mismo margen de lo que se está haciendo hoy. Hoy estamos en el 5% más o menos, pero ahí hay que hacer una labor muy importante, y esa pregunta me sirve. Estamos revisando cómo los distribuidores comercializadores, y si es necesario hacer ajustes regulatorios, le dan prioridad, aunque la norma lo dice, pero si la tenemos que ajustar, le den prioridad a la demanda esencial que son hogares y algunos sectores de comercio. Porque si encontramos que las compañías le venden el gas barato a la industria y le venden el gas barato el gas costoso importado a los usuarios, no hace sentido. Y eso entonces hay que hacer
con los ajustes, porque la disposición dice lo esencial del gas de producción nacional, gas en firme, es mercado esencial, hogares. Entonces, si yo cambio esa ecuación y no aplico en estricto sentido lo que la regulación... Con toda tranquilidad la respondemos y ahora te entregamos el portafolio. Un par de preguntas finales, presidente, muy rápido, y es, dice también Redmas, uno de los grandes problemas es la falta de inversión para el desarrollo de proyectos, pues campos sí hay, los mensajes del gobierno están afectando que se pueda avanzar. Plata sí hay, campos sí hay, interés sí hay, tenemos dificultades, las que históricamente hemos tenido, que las estamos tratando de cada vez más redimir, y este tema de licenciamiento ambiental y licenciamiento social. Les decía que con la implementación del gas, de la implementación del acuerdo 06 del 2003, logramos incorporar recursos adicionales de, no son muchos, y uno dice, bueno, pero 160 millones de dólares, ¿qué tal? Pero es mucho más de lo que teníamos previsto si no tomamos esa medida. Parte de esos recursos van a requerir, ahora liberado esos recursos, haciendo los ajustes, pero sí necesitamos que las compañías puedan materializar esos contratos firmados cuando superemos esas dificultades. Por eso es parte de la tarea que estamos haciendo, y les decía que ahorita tengo reunión con directora de ANLA para empezar a mirar cada uno de esos temas, cómo los podemos acelerar de cara a que los recursos están, teniendo los contratos, teniendo las áreas, pues podamos llevarlo a feliz término. ¿Tenía una segunda parte de la pregunta? No, era esa, presidente. Presidente, y por último, el diario de la opinión de Cúcuta nos pregunta sobre el tema de importación, pregunta que siento ha sido suficientemente abordada por el doctor Belandia, pero también nos preguntan sobre cómo se comportarán las reservas, o sea, cómo se comportaron las reservas del país por departamento con petróleo y gas, información que publicaremos. Okay. Sí, si se requiere esa información por departamento, digamos por cuenca, eso lo publicamos, que lo pueden consultar en la página, ahí va a estar la información, cómo fue ese incremento de reservas, cómo es también la declinación por regiones, para que ustedes puedan tener esa información, va a estar en la página para que la puedan. Permíteme hacerle una última pregunta, señor presidente, y que es la siguiente. ¿Qué se puede esperar de las nuevas medidas del gobierno nacional? ¿Cuál es el impacto que esperamos tener a nivel de industria a partir de las nuevas 16 medidas que hoy presentamos? Sí, pues uno no, como dice, equipo que gana no se cambia, pero no necesariamente eso es se retoca. Tan cierto. Hay que hacerle algunos ajustes a algunas de las medidas que estamos haciendo, pero creo que nos están conduciendo por un buen camino. Por eso insisto que aquí hay que mirar en lo que hemos sido asertivos, implementar unas nuevas. Por ejemplo, el mismo comité interinstitucional nos ha dicho, ¿y por qué no lo hacemos regionalmente? Porque los problemas de la zona del Valle Inferior del Magdalena, que es la costa Caribe, todas las cuencas y los San Jacinto, departamentos de Sucre y Córdoba, no son los mismos problemas que podemos tener en Putumayo, que podemos tener en Casanare, por distintas razones. ¿Por qué no nos concentramos en llevar a todos los actores a esas regiones y focalizarnos más en el problema y mirar cómo lo solucionamos? Pero incluso desde el punto de vista normativo, ¿cómo hacemos más eficiente la fiscalización? ¿Cómo hacemos más eficiente el conocimiento? Y con ese último proyecto, que es la medida número 16, ¿cómo meterle analítica de datos mucho más eficiente para tomar medidas? Si hubiéramos hecho esto antes, bueno, es fácil ser profeta del pasado. Pero si hubiéramos tomado esas medidas antes, hubiéramos advertido de pronto, con mucha más proactividad, esas curvas de declinación de nuestros yacimientos, y hubiera tomado medidas en años anteriores, pero no se hizo. Lo tenemos que hacer. Aquí no es buscar culpables, aquí es acciones. Gracias, doctor Belandia. Solamente para tener la diferencia, ¿quieres hacer algo en tu pregunta? Laura, creo que también tenía pregunta. Y vamos a hacer un par de preguntas más, doctor, para que pueda cumplir con su agenda. Bueno, presidente, yo tengo la verdad dos. Bueno. La primera es de Sirius y Comoda. Quiero que nos mencione como la importancia y la relevancia que tienen estos proyectos para los próximos informes de reservas, porque hasta donde entiendo estos dos proyectos hoy no están
dentro de las reservas que tenemos presupuestadas, sobre todo porque en Comodo pues no se ha podido avanzar mucho, sobre todo en licenciamiento ambiental, y es una de las grandes barreras que tiene. Y segundo, usted mencionaba en su presentación un tema de que gran parte del crudo muchas veces no se logra extraer. También cómo están avanzando con respecto a eso, y si tienen tal vez más datos de cuánto crudo puede llegar a tener Colombia así. Comodo y Sirius. Ya en los recursos continentes del que dimos informe están incorporados esos recursos de Sirius. Comodo no, porque Comodo pues está a espera de poder hacer el pozo exploratorio para evidenciar que efectivamente la presencia de los hidrocarburos en esa región. Sirius ya ha incorporado recursos continentes. Ahora nuestra meta, que siempre lo decimos y que ustedes lo conocen con precisión, es cómo rápidamente tener licenciamiento social y ambiental. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros podamos tener condiciones ya desde el punto de vista regulatorio, para que esos recursos se declare ya la comercialidad del campo. Una vez se declare la comercialidad del campo, pasamos a reservas, y entonces el cambio va a ser significativo, pero necesitamos pasar esas dos etapas. ¿Qué estamos haciendo? Pues nos estamos con Ecopetrol, con Petrobras, reuniones permanentes, cómo apoyamos nosotros, cómo nos articulamos. Sirius tiene un espacio especial en el comité, y desde el ministerio y desde la ANH estamos haciendo todo lo posible por acompañar que el proceso, que puede ser más demorado, que es el tema de consulta previas. No se nos olvide, son 116 comunidades que tenemos que hacer consultas previas, pero vamos a aportar recursos, digamos, desde nuestra estrategia territorial de hidrocarburos para acompañar esos procesos y acelerar tiempos. Ese es el reto, acelerar tiempos. Y ahí yo aprovecho para que en algún evento vi por alguna importante organización decir que en 2031 nos quedábamos sin gas. Porque ya tacharon a Sirius. Y yo digo, ¿cómo para efectos de una narrativa yo puedo cambiar una realidad de un campo que se han hecho todas las pruebas, está el yacimiento auditado, que hay absoluta certeza de la existencia del gas ahí, pero que tenemos que trabajar? Pues se corta, o sea, se quita. Yo sí llamo la reflexión que uno debe hacer los análisis con los datos que son reales y no pues hacer suposiciones absolutamente descontextualizadas, como decir que Sirius no existe. Existe, están los recursos, pero tenemos ahora es una tarea importante de llevarlos a los ductos y ponerlos donde se necesita el gas. Y Comodo, pues hay un pronunciamiento de la autoridad ambiental con unas exigencias en la licencia que implican más estudios, que implican más información, y que efectivamente pues eso demora un poco la acción que ellos tienen. Pero lo que pasa es que perforar un pozo no se hace de la noche a la mañana, que diga, yo lo voy a hacer mañana y si soluciono el problema entonces lo hago pasado mañana. No es así, porque estos tipos de talado y estos tipos de infraestructura son muy escasos, y entonces están comprometiéndose en si yo no lo alcancé a hacer, me toca empezar a agendarme, ¿sí? Agendarme en el nuevo periodo, pero también depende mucho de los temas climáticos, de unos periodos climáticos en los que yo pueda hacer esas operaciones con más tranquilidad, más certeza, y si no logro en un horizonte climático adecuado, me toca esperarme un poco más de tiempo, más allá de decirle, no, una vez lo supere, al otro día está el taladro, hay que hacer un poquito de fila para eso. Esa es la dinámica de la industria en muchas partes, sobre todo en condiciones offshore de aguas profundas. Y hay la otra pregunta que es el tema de que usted mencionó, de gran parte del sí. El recobro mejorado se logra con investigación, con inversión. Estamos haciendo eso. Hay técnicas que ya las hemos, como ya popularmente, piloteado, que sabemos que son efectivas en yacimientos, pero necesitamos que otras compañías lo implementen
Para la implementación de cada una de estas medidas también se requiere licencia ambiental, y es un poco los temas que vamos a hablar más tarde con la directora, de ver cómo aceleramos esos licenciamientos, porque las compañías están dispuestas, tienen la plata para hacerlo, pero volvemos otra vez ahí en acelerar eso. Le insisto que por cada punto de factor de recobre que nosotros tuviéramos, si pudiéramos pasar, hoy estamos, tengan esta cifra, 16% en promedio es el factor que recobre en Colombia, uno de los más bajos del mundo. Si logramos pasar un punto porcentual, incorporamos casi el 30% de nuestras reservas. Es decir, incrementaremos un 30% de lo que tenemos hoy en la cuenta. Y eso es una cifra alta, pero está en los números. Eso hay que hacerlo con trabajo, con acompañamiento. Hemos auspiciado trabajos de investigación en esto. Hay gran compromiso por parte de muchas compañías. Ecopetrol está trabajando muy fuerte en técnicas. La ciencia avanza mucho en esto a nivel mundial. Y hay países que están concentrados hoy en recobro mejorado, porque, vuelvo y repito, uno no se puede dar el lujo de dejar 84 partículas de gas o de petróleo allá y solo llevar 16 a la superficie, cuando pues, es mucho más eficiente trabajar sobre lo ya conocido que la incertidumbre de lo por conocer. Y eso es más o menos el dato que tenemos. Dale, muchísimas gracias por haber asistido a la rueda de prensa. Laura tenía una pregunta adicional. Antes que la des, Laura, permítame recordarles que tenemos unas infografías y las medidas impresas para que por favor todos los medios los lleven, porque va a ser muy ilustrativo para su trabajo. Laura, ¿cuál es su pregunta? Y con esta finalizamos. Estábamos hablando acerca de los proyectos o el portafolio que ustedes esperan que entre ahora en noviembre. Creo que estaba viendo aquí el informe de la NH y están en Sucre, Córdoba, Guajira, entre otros. Pero eso se calcula que estarían, según la turba, en 90 millones de pies cúbicos. Quizá de pronto se habla de producción, pero estos no son de contingencia más no de reservas. No, estos son ya, digamos, recursos, digamos. Lo que necesitamos es que estos proyectos del portafolio que tienen, que son reservas, ¿sí?, los podamos llevar a declaración de comercialidad de ese yacimiento. La declaración de comercialidad, insisto, es cuando ya superamos algunas contingencias que hay. No, estos son recursos que creemos que los podemos incorporar ya como gas en firme. No es recursos continentes que queramos llevar, es simplemente que esperamos, con los trabajos que se tienen pendientes en el segundo semestre de este año, poder llevarlos a que antes de diciembre estemos declarando comercialidad. Por eso, si no es gas declarado en comercialidad, no es gas en firme. Por eso yo hablo de gas en firme y, bueno, si son 90, yo soy un poquito más, no digo que pesimista, pero más razonable, entonces también los 55, 60 millones de pies cúbicos, porque estoy priorizando los que tenemos más certeza de que van a ser declarados comerciales antes de diciembre. Por eso yo le explicaba que de los 118 más o menos razonablemente podríamos estar atendiendo los 60. Y insisto, sin meter en este balance lo de Ecopetrol, que es liberación de gas para poner en comercialidad. Yo a eso voy a utilizar el optimismo, y es que yo creo que Ecopetrol este año va a ofertar mucho más gas. Gas en firme que pudo ofertar el año pasado. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y todos por haber asistido. Por favor, al equipo entregar la infografía.